Bueno, vamos a empezar, muchachos. Entonces, estábamos comentando en la última clase sobre las cuestiones a las que se le atribuye la disminución de la fertilidad. Y entonces mencionábamos básicamente una alteración en el estado uterino, algunas modificaciones en las cuestiones hormonales y básicamente nos referíamos al cuerpo lúteo. Y entonces estuvimos analizando algunos de los trabajos que se han hecho para evaluar el efecto, por ejemplo, de la GnRH o de la gonadotropina coriónica sobre el aumento de la fertilidad, así como también de la somatotropina bovina recombinante. Sin embargo, hay algunas otras cosas que también se ha comprobado que tienen efectos sobre la fertilidad. Es el estrés calórico, que es una de las cosas que con el cambio climático yo creo que cada vez va a ser más determinante. Hay algunos lugares, como por ejemplo la comarca lagunera, en donde es un problema al que se enfrentan todo el tiempo y tienen una buena temporada del año en la que prácticamente ni vale la pena inseminar a los animales, a pesar de que son ranchos muy grandes que tienen instalaciones con ventilación, con humedad, con sombras. Aún así es un problema serio. Entonces aquí podemos ver en este cuadrito de la derecha cómo hay una relación muy importante. No nada más es la cuestión de la subida de la temperatura, sino que también tiene que ver con el porcentaje de humedad relativa. Entonces, la verdad es que las vacas, ahí básicamente nos referimos aquí al ganado Holstein, tiene un margen muy pequeño de termorregulación. Los animales prácticamente se termorregulan siempre y cuando estén abajo de 25 grados centígrados. A partir de allí, la cantidad de energía que le tienen que meter a la regulación de su propia temperatura es muy alta. Entonces podemos ver que por arriba de bueno, casi llegando a los 30 grados, independientemente casi de las condiciones de humedad, ya podemos hablar de estrés calórico. Y a medida que va aumentando la temperatura y que también la humedad va aumentando, pues llega un momento en que ese estrés calórico puede llegar a ser incluso fatal. En la imagen del lado izquierdo podemos ver acá arriba unos estudios, los resultados de unos estudios que se hicieron para evaluar el peso de los becerritos al nacimiento y luego la producción de leche, prácticamente pasando el pico de lactancia, y luego la producción de leche casi al final de la lactancia. Y en las tres cosas podemos ver que el estrés calórico tiene efectos negativos. Los becerros tienen un peso menor, la producción de leche también es menor. Y básicamente esto tiene que ver, lo que les comentaba, porque el animal va a tener que empezar a hacer modificaciones metabólicas precisamente para poder termorregularse. Va a incrementar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, va a tener una mayor salivación, va a sudar y eso va a hacer que sus necesidades de agua pues también incrementen. Y todas estas cuestiones también van a tener que ver en asuntos reproductivos, como vamos a ver un poquillo más adelante. Entonces, fíjense, se ha visto que no nada más hay una disminución en la duración del calor, sino también en las manifestaciones. Ustedes saben que los animales tienden a manifestar los calores con cierta actividad física y que lo hacen en las horas más tempranas de la mañana y más tarde, y que eso ya de por sí es un problema. Pues aquí aún disminuye más. Si nosotros tenemos animales con podómetros, creo que, no recuerdo si habíamos hablado de los podómetros, ¿alguien sabe qué son? No. Miren, son estas, aquí podemos ver, es una especie de pulsera que se les pone a las vacas y que cuenta los pasos que dan. Es algo así como lo que ahora está de moda para decirte qué tantas calorías gastas y si ya diste no sé cuántos pasos y ya ven que esas cosas ahora se usan mucho. Entonces, una de las cosas que puede ser indicativo de que los animales están en calor es precisamente un aumento de su actividad física y eso se puede evaluar con un podómetro. Entonces se ha visto que esa actividad disminuye aún
más del doble con el estrés calórico. Que los animales aumentan las ovulaciones silenciosas. Si recuerdan, habíamos comentado que justamente cuando van saliendo del anestro, cuando van entrando a la pubertad o cuando acaban de parir, las primeras ovulaciones tienden a ser silenciosas, es decir, el animal ovula, sin embargo, no vemos signos de calor. Y esto tiene que ver con la interacción que hay entre la cantidad de progesterona y de estrógenos, que también con el estrés calórico se van a alterar. Podemos ver también que hay un incremento de los animales que repiten los calores, es decir, la tasa de no retorno al celo es menor. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los animales que se inseminan y que posteriormente no regresan al calor. Eso significa que son animales que quedan gestantes. Entonces, la cantidad de animales que repiten se incrementa. En este estudio, se incrementó de un 15% a un 23%, gracias al estrés calórico, más bien por culpa del estrés calórico. También han observado que en algunas ocasiones hay persistencia de los cuerpos lúteos y se alteran también las cantidades de progesterona. Y ya sabemos que eso uno podría pensar que es bueno, porque hemos hablado también de que se ha visto que en vacas repetidoras la cantidad de progesterona es menor. Sin embargo, recuerden que todo depende de un equilibrio que haya entre las hormonas. No es nada más que aumenten o que disminuyan. Entonces, también, así como en el caso de la espermatogénesis, habíamos platicado que los espermatozoides que hoy tenemos disponibles, en el caso de los toros o en el caso de los humanos, pues son espermatozoides que tienen alrededor de 60 días en formación. Entonces, también habíamos comentado, si el día de hoy ustedes se expusieran, bueno, les voy a platicar una historia, sirve que se ríen. Bueno, no sé si se han fijado, pero el área de equinos, allá arriba en la posta, hay una partecita donde hay una herradura y una dedicatoria. ¿Sí se han fijado o ni eso han visto? ¿Alguien? Yo no lo he visto. Bueno, lo primero que van a hacer ahora que regresen a la posta de tarea va a ser ir a asomarse. El área equina está dedicada al maestro César Enríquez. El maestro César Enríquez acaba de morir hace, ¿qué será? Como 2 años, una cosa así. Tiene poquito que se fue y se fue con más de 100 años de edad. Imagínense el pedazo de viejito que era. Y fue mi maestro de caballología. Entonces él escribió un libro que seguramente utiliza el médico Martín, que es un libro de exteriores de los animales domésticos. Tiene 2. Él era juez de las ferias y bueno, muy buen juez, una persona muy famosa y un gran maestro y un gran veterinario. Fue de los primeros veterinarios que hubo en Aguascalientes. Entonces, imagínense, a él le tocó participar a caballo, muchachos, en la campaña contra la fiebre aftosa. Ya ven que a principios del siglo pasado, 1940 y algo, hubo una pandemia de aftosa que fue muy, muy seria. Bueno, pues a él le tocó andar a caballo por allá. Y a pesar de que tenía mucho trabajo, seguro el viejito, tenía tiempo de algunas cosas, porque resulta que se contagió. Se los platico porque él no lo platicaba, ¿eh? Debió haber escrito un libro con sus vivencias, porque tuvo una vida muy larga. Entonces, imagínense todo lo que no le pasó. Pero entre sus andanzas tuvo tiempo de contagiarse de ladilla púbica. No sé si saben qué es la ladilla púbica, pero son los piojos en el vello púbico. ¿Y por qué se contagió? Pues por andar haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, imagínenselo allá en el cerro, a caballo, en la campaña contra aftosa, con una comezón del demonio en los genitales. ¿Y qué creen que se le ocurrió hacer? A ver, piensen qué se le ocurriría hacer al doctor Enríquez. ¿Qué creen que se le ocurrió hacer, muchachos? Echarse desparasitante. Se echó DDT. ¿No? Entonces, imagínense, se echó DDT. Y bueno, él no, pero platicaba de una manera tan, ya se imaginarán, tan graciosa,
Pero bueno, lo que se me vino ahorita en la mente es que el DDT, yo les había contado que los pesticidas tienen cierta, cierto tropismo por el tejido testicular. Entonces, seguramente, dentro de un par de meses, el doctor Enríquez tuvo por ahí un problemilla de azospermia, ¿ah? Porque recuerden que la espermatogénesis, lo que comentábamos, pues dura 60 días. Entonces, si hace 60 días ustedes se expusieron a pesticidas o se expusieron a una temperatura mayor, pues es probable que su cantidad de espermatozoides disminuya. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que en el caso de las hembras, para que la foliculogénesis se libere, digamos, de los efectos del estrés calórico, se requiere que pasen de 2 a 3 ciclos estrales. Estamos hablando precisamente también alrededor de 60 días. Entonces, se han hecho termografías, no sé si alguna vez han visto alguna, son las cosas que hacen, por ejemplo, en este tipo de circunstancias, cuando hay pandemias, como ahorita, en los aeropuertos, revisan a la gente con unas cámaras en donde si está elevada la temperatura, se ven ciertas zonas de color rojo, como cuando hay fiebre, por ejemplo. Entonces, se han hecho estudios así en el ovario y se han dado cuenta que no nada más en el testículo se requiere que haya una temperatura menor, también a nivel ovárico. Y también el ovario tiene sus mecanismos, seguramente circulatorios, muchos de ellos, para disminuir la temperatura. Entonces, a raíz de estos efectos, también el tamaño del folículo dominante disminuye con el estrés calórico, el efecto de la dominancia también disminuye y se ha visto que se disminuyen las concentraciones de estrógenos. Entonces, esta sería una de las razones por las que los animales manifestarían menos el calor, entre otras cosas. Pero también hay otras alteraciones. El perfil proteico, dice aquí, del histiotrofo se modifica. Es decir, la composición de la leche uterina cambia. Y eso podría explicar que hubiera una mayor cantidad de pérdidas embrionarias, sobre todo al principio del desarrollo embrionario. Cuando las mujeres están embarazadas, al principio les dicen los ginecólogos que no se expongan, por ejemplo, a un sauna, ¿sí? Es muy alto la temperatura y también el grado de humedad, y eso afecta el desarrollo embrionario temprano. Entonces, podemos ver aquí que encontraron precisamente esto en todos aquellos animales que tenían ya sea blastocistos o embriones más pequeños. Acuérdense que hablamos de un blastocisto cuando ya tiene una cavidad, cuando ya tenemos una separación entre el montoncito de células que van a dar lugar al embrión y el que le van a dar lugar a la placenta. Y en etapas más tempranas, cuando estamos en un estadio en donde los embriones tienen de 4 a 8 células, es decir, estaríamos hablando de embriones que se denominan mórulas, ¿verdad? Resulta que también hay una interacción importante entre el estrés calórico y la genética. Aquí tenemos los resultados de 2 estudios que hicieron con diferentes razas de animales. Entonces, se dieron cuenta que embriones que eran de la misma edad sometidos a estrés calórico, dependiendo de la raza de la que procedían, eran más o menos resistentes. Entonces, como se lo podrán imaginar, el ganado Bos indicus y las cruzas de Bos indicus tienen una mayor capacidad de resistir el estrés calórico. Entonces, posiblemente una de las estrategias que a largo plazo o a mediano plazo se tendría que considerar, aún en estos rumbos, es el cambio del ganado Holstein por cruzas, ¿verdad? Que seguramente todo el mundo pondría el grito en el cielo por esto, porque ya sabemos que desde el punto de vista de la producción de leche, pues no va a haber ninguna vaca que la supere. Sin embargo, las cruzas tienen la ventaja, y ustedes lo saben porque están estudiando genética, del vigor híbrido. Entonces, pueden ser vacas que den menos leche que una Holstein, pero pueden ser vacas que tengan una mayor fertilidad, vacas que tengan una mayor persistencia, es decir, me refiero más bien a que tengan una mayor longevidad, una posibilidad mayor
de tener un número mayor de lactancias, a pesar de que las producciones no lleguen a tanto. Vacas que tengan muchísima menos dificultad para parir, entre otras cosas, que probablemente se deberían de considerar, ¿verdad?, con el tiempo. Entonces aquí tenemos un cuadro que viene en un documento que, si no mal recuerdo, ya le subí. Está un poquito largo, pero la verdad es que está muy bonito. No está tan complicado de leer, de dónde saqué esta información. Y entonces aquí tendríamos como punto central, pues, la fertilidad, y veríamos todos los efectos que tiene el estrés calórico, algunos que están plenamente demostrados, como lo que les comentaba, que hay una menor expresión en el estro, más bien de los signos de estro, porque por una parte hay menos estrógenos. Sabemos también que hay una disminución, aquí la tenemos, en el efecto de la dominancia folicular, un ciclo ovárico que por lo tanto va a tener una duración diferente, porque por ahí se ha demostrado también que hay un alargamiento de la vida del cuerpo lúteo, que ya sabemos que eso podría tener consecuencias, porque habíamos visto en el caso de los tratamientos en los que se utiliza progesterona para hacer sincronización estral, que cuando estos tratamientos son largos, se provocan folículos persistentes, ¿verdad? Y que esos folículos persistentes pues tienen ovocitos viejos, y estos ovocitos viejos disminuyen su posibilidad de ser fecundados. Podemos ver también que hay una disminución en la resistencia de los embriones. Una de las cosas que puede ocurrir es que baje la expresión del interferón tau. ¿Alguien me puede hacer favor de recordarme para qué servía eso? ¿El interferón tau o la proteína trofoblástica bovina? Es la de reconocimiento materno, ¿no? Efectivamente. Entonces sabemos que si no se da adecuadamente la señal de reconocimiento materno de la gestación, pues lo que va a ocurrir es que se van a secretar prostaglandinas como si no estuviera gestante el animal, y entonces, bueno, eso va a generar una pérdida de la gestación. Sabemos también aquí que el ambiente uterino va a ser diferente, porque como les comentaba, el histiotrofo se altera. Entonces, bueno, son un montón de cosas que yo insisto en que tendríamos que comenzar a considerar. Todavía en Aguascalientes y seguramente en muchos lugares hay ranchos en donde los animales ni siquiera tienen sombras. Entonces, imagínense lo que eso significa. Yo creo que una de las cosas que nos ha fallado en términos generales a los médicos veterinarios es que no somos muy dados a sacar números, ¿verdad? Ni en relación a los parámetros, ni en relación a los costos. Entonces, si nosotros le decimos a los ganaderos, pobres vacas, las vacas no tienen sombra, y mire, la verdad es que eso no es un argumento. El argumento sería, estamos teniendo tantos servicios por concepción, estamos teniendo tanta tasa de preñez, estamos teniendo tantos días abiertos, tantos días en leche, y eso nos está costando tanto. Entonces, si tuviéramos ese tipo de números, esos números en la mano, y pudiéramos demostrar que efectivamente hay modificaciones cuando se invierte y que va a ser mayor la ganancia que lo que se invierte, entonces otro gallo nos cantaba. Pero creo que es una de las cosas en las que tendríamos que trabajar. Por eso les insisto que esto es bien importante. Todo esto es fisiología, muchachos, a final de cuentas, y fisiopatología, ¿no? Pero lo más importante va a ser el asunto del cálculo de los parámetros. Que nosotros lo sepamos calcular y que después podamos analizar, a ver si la fertilidad salió baja, cuáles son todas las cosas que le pegan a la fertilidad. Y es lo que estoy intentando que hagamos. Para que entonces ustedes puedan hacer un análisis y puedan decir, no, pues es que aquí lo que me está fallando es esto, ¿verdad? Entonces a lo que hay que pegarle es a esto. Bueno. Aquí tenemos otra de las cosas que son muy importantes. Así como hablábamos de un efecto de la nutrición sobre la edad a la pubertad, también hay un efecto bien importante sobre el porcentaje de fertilidad. Entonces, de este lado, tenemos una gráfica en donde podemos ver en el eje de las X cuántos días hay después del parto hasta que se reactiva la actividad ovárica. Y en el eje de las Y podemos ver el porcentaje de grasa corporal de los animales.
Si se fijan, ese es un efecto estático. Es decir, ahorita, ¿cuánta grasa tienes? ¿Cuál es tu fertilidad? Del otro lado, lo que estamos viendo es un efecto dinámico, porque estamos viendo a partir en el tiempo cómo se van modificando las cosas. Entonces, fíjense, aquí hablamos de vacas que ganaron condición, es decir, no es un punto en particular, sino son animales que están ganando peso, animales que están manteniendo su peso o animales que están perdiendo su condición corporal. Entonces, aquí sería un efecto dinámico, es algo que se está modificando. Es algo diferente. No sé si les quede muy clara la diferencia, pero bueno, entonces miren, podemos ver aquí que vacas con 13% de grasa corporal, es decir, animales con una condición corporal baja, mala, tardaron hasta 90 días en retornar a la actividad en el parto. Ahora, imagínense que estos animales fueran animales de carne o fueran animales de doble propósito. Y que además de que nosotros los tenemos, bueno, o están así de mal su condición corporal, además de eso, fueran animales que todavía traen a su becerro amamantando. ¿Qué pasaría seguramente con esos 90 días? Pues que serían todavía más, ¿verdad? Entonces, acuérdense siempre, aunque aquí en estos trabajos estoy intentando mostrarles así como de manera separada las cosas, acuérdense que al hipotálamo están llegando todos los estímulos. Y entonces ahí es un pleito, ¿verdad? A ver, la nutrición me dice que no, el amamantamiento también me dice que no. Entonces es una suma de estímulos negativos o igual una resta entre estímulos negativos y positivos. Y de quién sea mayor, pues bueno, dependerá lo que ocurra. Entonces aquí después vemos que en animales que ya tienen 18% de grasa, se disminuye 20 días el periodo del anestro. En animales con un 23% son 59 días, en animales con el 27% son 52, y en animales que tienen 31% después del parto de grasa, justamente un mes de anestro se avienta, ¿sí? Entonces acá vamos a ver qué pasa lo mismo. Lo que estamos viendo aquí son los días en leche. Entonces, si se acuerdan, nosotros hemos hablado de que de manera ideal, el intervalo entre partos debería de ser alrededor de 13 o 13 meses y medio. Déjenme, se los anoto aquí. Fíjense, cuando yo era estudiante, que ya llovió, cada día me asustó más por el tiempo que ha pasado, el intervalo entre partos se consideraba que fuera de 12 meses. Imagínense, tener una vaca pariendo cada 12 meses. Pero si nosotros comparamos la producción que tenían las vacas cuando yo egresé de la carrera, que en agosto van a ser 25 años, me lleva, qué barbaridad. La verdad es que las cosas se han modificado mucho. Ya no es esa producción, es una producción que es mayor. El otro día estaba viendo precisamente que ahora, cuando en mis tiempos el peso al destete era alrededor de 60 kilos, ahora prácticamente estamos hablando de animales que se destetan casi de 100. Las vacas, la idea era a los 13 meses inseminarlas para que estuvieran pariendo a los 24 y estábamos hablando de un peso a primer servicio de 350 kilos. Ahora el peso al primer servicio, lo deseable es que sean 450 kilos, pero también son vacas, lógicamente que cuando paren, pues van a tener alrededor de 100, 150 kilos más de lo que tenían antes. Entonces, efectivamente ha habido modificaciones muy importantes. Aún así, un intervalo de entre partos de 13 a 13 meses y medio. A ver, ¿quién me hace favor de decirme cuántos días abiertos me podría yo dar el lujo de tener? Alrededor de 120, ¿no? Alrededor de 120. ¿Todo el mundo se enteró por qué? ¿O hubo alguien que dijera, no entiendo? Yo no entendí. Muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer aquí las cuentas. ¿Cuánto dura la gestación? Igual 9 meses como los humanos. 9 meses, ¿verdad? Entonces, mira, si tienes 13.5 meses,
Entre parto y parto, quítale los 9 de gestación. Esos no los podemos modificar, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda un colchón de 4 meses y medio para poder hacer que las vacas queden gestantes nuevamente. 4 meses y medio son 120, como 135 días. Fíjense aquí, 135 días después del parto, es más, vamos viendo 150 para no meternos en líos. Fíjense, 150 días después del parto, ¿qué porcentaje de vacas ya están gestantes? Vamos a suponer, vamos viendo las vacas que están muy bien, vacas que para ese entonces, cuando ya pasó el pico de lactancia, pueden empezar a ganar peso, porque acuérdense que los primeros 2 meses, 3 meses, es muy difícil, ¿verdad? Porque los animales están picando. Entonces, eso quiere decir que la producción de leche va sube, ¿verdad? Y que está en chino que los animales ganen peso, porque sabemos que el rumen tampoco tiene todavía la capacidad al 100% para que el consumo de materia seca sea el adecuado. Recuerden que venimos de un periodo seco en donde los animales bajaron un 30% su consumo de materia seca. Entonces, aunque nosotros quisiéramos cubrir sus necesidades, simple y sencillamente no les cabe la comida, ¿verdad? Entonces sabemos que esa producción de leche y ese pico de lactancia se lo están aventando las pobres vacas a base de gluconeogénesis. Y si se acuerdan, gluconeogénesis es, me estoy gastando mis grasas para formar glucosa. Y si la cosa se pone muy fea, no solo me voy a gastar mis grasas, me voy a gastar mis proteínas para sacar lo que tenga que sacar. Entonces, están en un balance energético negativo. Por lo tanto, en un principio vean cómo está en chino que los animales empiecen a ganar condición corporal. Entonces, vamos viendo los que sí pueden ganar condición corporal a los 150 días, vean cómo no tenemos a todas las vacas gestantes ya. Es más, llegamos a los 300 días y todavía no se alcanza el 100% de vacas preñadas. Eso quiere decir que aún en animales que están ganando condición corporal, habría cierto porcentaje de vacas abiertas a ese tiempo después, ¿sí? Del parto. Lógicamente, en los animales que se han mantenido, pues esto es un poco, vean, es más lenta. El porcentaje de animales que van alcanzando, que van quedando gestantes, van tardándose más. Y con los animales que han perdido condición corporal, pues todavía está peor el asunto. Aquí ya casi se acaba la lactancia y apenas tenemos poquito más del 70% del hato preñado, ¿sí? Entonces, estas gráficas nos sirven para recordar lo importante que es la nutrición. Pero volvemos a lo mismo, si además de la nutrición agregamos otros factores que también influyen, imagínense el efecto de la nutrición y combinado con el estrés calórico, pues seguramente cambian las cosas, ¿verdad? Y se pueden agravar o no, dependiendo de las circunstancias. Entonces acá tenemos en la siguiente, espérenme tantito, tenemos también una gráfica en donde vemos la influencia de la condición corporal sobre la tasa de concepción, aquí específicamente 90 días después del parto. Entonces, esta gráfica me gusta porque quiero recordarles que la relación que existe entre la condición corporal y la fertilidad no es una relación lineal. Lineal significa que sería una relación de este tipo. Miren, ahí. Imagínense, si yo tuviera una gráfica así, entonces diríamos que la relación es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que sube la condición corporal, la fertilidad también sube, siempre, ¿verdad? Y la relación no es lineal porque eso ocurre, pero nada más hasta cierto punto. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si los animales empiezan a engordar,
va a llegar un momento en que el efecto sobre la fertilidad ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Por eso la relación no es lineal. Entonces, si pensamos, los gringos usan una escala de condición corporal del 1 al 10, los europeos del 1 al 5, a mí me gusta más la del 1 al 5, pero a final de cuentas es lo mismo. Entonces, estaríamos hablando que más o menos hasta 7.5 es una buena condición corporal, y eso dependiendo de la etapa, ¿verdad? Porque en cada etapa sabemos que eso se va modificando. Sabemos, por ejemplo, que con los animales en el momento del secado, una condición corporal por arriba de cierto grado, una vaca que se seque y que sea gorda, nos va a llevar a tener problemas después del parto. Si se acuerdan, el síndrome de la vaca gorda precisamente se llama así por eso, porque lo que observaron es que los animales que eran más gordos justamente eran los que tenían problemas después de parir. Y si se acuerdan, tenemos más reservas de grasa, y eso hace que se movilice más grasa y que entonces el hígado pueda sufrir esteatosis hepática, ¿verdad? Y que pueda haber cetosis. Si estamos viviendo del metabolismo de las grasas, pues eso nos puede llevar en un momento dado a la cetosis, ya que tengamos problemas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver eso que podría generar. Déjenme borrar estas cositas y nos seguimos. Aquí tenemos también una imagen en donde estoy tratando, bueno, esta me la encontré, no es mía, pero entonces estamos viendo aquí cómo se va repartiendo la energía que tiene el animal en los diferentes momentos de la lactancia. Me gustó mucho por eso. Entonces, fíjense, si se acuerdan, seguramente algo de esto han visto, ¿verdad? Por ahí en nutrición, cómo durante todo el tiempo el animal necesita cierta cantidad de energía, que es la energía de mantenimiento, ¿verdad? Para no morirse, para que sus funciones se mantengan. Pero nosotros necesitamos que además de la energía de mantenimiento, pues le proveamos al animal energía para producción, que en el caso de las vacas lecheras, pues es energía de lactancia, ¿verdad? La energía neta de lactancia. Y vean cómo al principio de la lactancia, y sobre todo alrededor del pico, pues la mayor parte de la energía que el animal consume precisamente se le va a ir en producción de leche. Fíjense cómo hasta a partir de los 5 meses, es decir, estamos hablando de los 150 días en leche, el animal podría empezar a darse el lujo de tener energía para otras cosas. Y esas otras cosas que podrían ser, por un lado, empezar a mejorar su condición corporal, es decir, empezar a recuperarse, y por el otro lado, empezar a reproducirse. Sin embargo, nosotros luego ponemos aquí, nos ponemos muy exigentes, porque hay muchos ranchos en donde se maneja un periodo de espera voluntario. Déjenme lo anotamos por acá. Ay, Dios. 2 meses, un periodo de espera voluntario de 2 meses. Estamos hablando de 60 días. ¿Alguien me puede recordar qué es el periodo de espera voluntario? Es lo que se tarda el animal en volver a presentar calor, ¿no? Fíjate, no es lo que se tarda el animal en presentar calor. Ah, no, es lo que lo dejas. Lo que lo dejas, efectivamente. Entonces es el periodo en el que tú decides que no vas a hacer nada. Esos primeros 60 días no voy a hacer nada desde el punto de vista reproductivo. Entonces, a partir de los 60 días, la idea es empezar a inseminar. Entonces, esto en relación a las condiciones metabólicas del animal, la verdad es que es pedirle peras al olmo, porque nosotros queremos que los animales queden gestantes cuando la mayor parte de su energía se está yendo en la producción de leche, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si nosotros incrementamos la cantidad de proteína en la dieta con la finalidad de darles más proteína para que puedan producir leche, que de algún lado tiene que salir, o bien los sometemos a un tratamiento con somatotropina bovina?
Si se acuerdan, platicábamos de somatotropina y decíamos, es hormona de crecimiento. Y si se acuerdan, la hormona de crecimiento, desde el punto de vista metabólico, tiene varias acciones. Una, entonces, en relación al metabolismo de las proteínas, es una hormona que estimula. Entonces, ahí van poniendo el acento donde no va, es un anabólico, ¿verdad? Es decir, va a generar que se produzcan más proteínas. Desde el punto de vista del metabolismo de las grasas, va a ser una hormona catabólica, porque ¿qué es lo que va a hacer? Me va a permitir que yo remueva grasas para poder crecer o para poder producir. Y desde el punto de vista del metabolismo de los carbohidratos, así los voy a poner, lo que hace es que los ahorre, le voy a poner así entre comillas, ahorra los carbohidratos, los deja allí como, tiende a subir la cantidad de glucosa. Entonces, si nosotros tenemos un animal que por necesidad, dijimos, al principio está viviendo de gluconeogénesis, la estamos obligando a producir a partir de grasa, y nosotros le metemos hormona de crecimiento, quería subrayar y lo taché, justamente todavía le vamos a agravar ese estado. O sea, realmente la vaca no necesita que le metamos hormona de crecimiento en ese momento. Vamos a agravar ese estado de balance energético negativo. Entonces, por eso les insisto, la lactotropina es una estrategia para incrementar la producción de leche, pero cuando los animales ya estén gestantes, porque si no, nos vamos a meter en problemas. Entonces, ¿qué nos podría servir para tomar decisiones y determinar que estamos miando fuera del traste? Tengo una prima que dice así, y la verdad es que me gusta esa expresión, y que estamos pensando que es un sueño guajiro el hecho de creer que los animales van a quedar gestantes a los 60 días después del parto. A lo mejor sí es cierto, a lo mejor no, o a lo mejor hay algunas que sí y hay algunas que no. Entonces, ¿cómo podríamos saber eso? Con la tasa de fertilidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, fíjense, podemos hablar de la tasa o el porcentaje de fertilidad, lo que es lo mismo los servicios por concepción. Si se acuerdan, servicios por concepción no tiene chiste, ¿verdad? Es fácil entenderlo. Servicios por concepción, pues es el número de inseminaciones, bueno, le voy a poner así, que yo tengo que dar para que la vaca quede gestante. Ay, Dios. Pues podemos hablar de 2 servicios por concepción, de 3 servicios por concepción, de 5 servicios por concepción, en promedio, ¿verdad? Y sabemos que la fertilidad es lo mismo, nada más que ahora yo, para convertir esto en fertilidad, tendría que dividir el total de la fertilidad, que es el 100%, entre el número de servicios por concepción. De tal manera que si yo tengo 2 servicios por concepción, pues ya sé que la tasa de fertilidad es del 50%. Si yo tengo 3 servicios por concepción, entonces ya sabemos que la fertilidad es solamente del 33%. Entonces sabemos que aquí, digamos que los parámetros ideales serían que los servicios por concepción fueran menores a 2. Eso sería lo ideal, es decir, que estuviéramos un poquito por arriba del 50%, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo podríamos tomar decisiones? Una manera sería ver esto, precisamente lo que dice Dionisio. Pero recuerden que el total del hato es solamente el promedio. Y el promedio, ¿qué desventajas tiene el promedio? Siempre el promedio nos sirve para darnos una idea de cómo está el general, en qué condiciones y en qué condiciones no. A ver si les sirve que les comente algo. Ustedes hicieron una tarea con Gabriel hace unos días, en donde les puso 2 poblaciones de ovinos y les preguntó cuál era la población más homogénea. ¿Cómo sacaron eso? ¿Qué Con las necesitaría? desviaciones estándar.
Con las desviaciones, efectivamente. Entonces sabemos que si tenemos una población muy heterogénea, la verdad es que el promedio no necesariamente nos va a dar idea de cómo se están comportando todos, ¿verdad? Entonces, en relación a los servicios por concepción, ¿qué nos podría servir? Por ejemplo, nos podría servir, en vez de calcular los servicios por concepción de todo el hato, hacerlo por diferentes criterios. Entonces, yo puedo ver, a ver, ¿cómo se comportan? ¿Con cuántos servicios quedan gestantes las vaquillas? Primer parto. ¿Con cuántos servicios quedan gestantes las de segundo parto? ¿Con cuántos servicios quedan gestantes las de tercer parto, las de cuarto, las de quinto? Y entonces yo podría tomar decisiones diferentes. A lo mejor las vaquillas, que son animales que están menos trabajados, ¿verdad? Con menos compromiso metabólico que las vacas, puedo darme el lujo de gestarlas antes, de intentar servirlas antes. A lo mejor los animales de tercer parto se comportan diferente, pero ¿cómo voy a saber? Hasta que saque los números. La otra cosa que yo podría hacer es ver por días en leche cuál es el porcentaje de fertilidad. Miren, vamos haciendo una especie de un intento de eso. Y imaginemos que estos son los días en leche y entonces nosotros vamos viendo la tasa de fertilidad. Imagínense que aquí tenemos 60 y después tenemos 100 y después tenemos 150 días en leche. Si se acuerdan, los días en leche no tiene chiste, que son el tiempo que ha pasado desde que parió el animal o el tiempo que lleva dando leche. Entonces, 60 días en leche quiere decir que parió hace 2 meses. 100 días en leche, pues quiere decir que parió hace poquito más de 3 meses, y 150 días en leche quiere decir que parió hace 5 meses. Entonces, nosotros podríamos ir evaluando, a ver, ¿qué fertilidad tenemos a los 60 días? No, pues es una fertilidad del 27%. Estoy inventando, estoy solamente poniendo ejemplos. Sin embargo, a lo mejor a los 100 días, yo ya veo una fertilidad del 48%. Y a los 150 días, voy a ver una del 77%. Entonces, yo podría allí, para decidir, determinar, a ver, ¿qué me sale más caro? ¿Que los días en leche vayan transcurriendo o me sale más caro estar inseminando vacas de oquis? ¿Por qué de oquis? Porque si yo sé que a los 60 días prácticamente una de cada 4 vacas que insemino me va a quedar gestante, yo podría decir qué sentido tiene que yo esté inseminando aquí. Y entonces yo podría decir, no, es que no tiene caso. Entonces, no voy a dejar un periodo de espera, no voy a dejar un periodo de espera voluntario de 60 días. Mejor me voy a ir hasta los 100, ¿sí? Entonces, no sé si esto les queda claro. ¿Podrían ustedes jugar con los porcentajes para tomar decisiones? A lo mejor acaban diciendo, pues a las de primer parto sí las insemino a los 60 días. Pero resulta que a las de tercero no, me voy a esperar hasta los 80. Entonces, para eso son los parámetros, muchachos. Eso, vamos a hacer un ejercicio. Mande usted. Como que vi que alguien iba a comentar algo. ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con los datos de unas vacas y vamos a hacer un cálculo. Y vamos a ver que es muy bonito, esto es muy, muy bonito, y lo vamos a poder hacer simple y sencillamente con una hoja de Excel. No necesitamos gastarnos los millones. Seguramente tienen muchas bondades los programas, el DairyFlex, el DairyPlan, hay un montonal de programas, pero la verdad es que con una hoja de Excel podemos trabajar perfectamente. Entonces, bueno, ya eso lo haremos un poquillo más adelante. Fíjense, hablábamos de que una de las estrategias pues sería darles más proteína a los animales, ¿verdad? Sin embargo, esto puede tener también sus consecuencias. Vamos a ver cuáles podrían ser algunas de esas consecuencias negativas. Un incremento del balance energético negativo
unido a una mayor producción y al costo energético de su desaminación en el hígado. Ahorita lo analizamos. 2. Toxicidad potencial directa de los subproductos del catabolismo de las proteínas, tanto para el ovocito como para los embriones. 3. Interfiere en el incremento natural del pH uterino después de la ovulación y modifica la composición iónica de los fluidos uterinos. 4. Cambios en la secreción de prostaglandina F2-alfa y también un cambio en la motilidad de los espermatozoides. Entonces, Maestra, ¿me puede recordar qué significa desaminación? muy bien, sí, mira, aquí lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Fíjense. Nosotros lo que necesitamos, bueno, igual y lo podemos ver acá, lo que necesitamos para poder generar glucosa a partir de proteína, ¿qué sería? ¿Qué diferencia hay entre un carbohidrato y una proteína? Fíjate, carbohidrato. Los carbohidratos, aquí el doctor Hauby se daría vuelo y nos diría que tomáramos mucha agua y comiéramos grasa. Eso fue un chistorete mañanero. Entonces, fíjense, los carbohidratos, básicamente, ¿qué son? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y con eso tenemos para fabricar glucosa, energía. Y luego, las proteínas tienen también lo mismo, ¿Por qué no? pero aparte de eso, tienen nitrógeno. Entonces, para que nosotros podamos convertir proteínas en carbohidratos, ¿qué tenemos que quitarles? El nitrógeno. El nitrógeno. Eso es la desaminación, ¿sí? Si te acuerdas, los aminoácidos se llaman aminoácidos porque tienen un grupo COO, un grupo COH, un grupo ácido, pero tienen un grupo amino, donde está el nitrógeno. Entonces, para que se puedan metabolizar y formar energía, necesitamos precisamente quitarles el grupo amino. Eso es la desaminación. ¿Cuál es el problema de la desaminación? Primero, que Muy nosotros, en términos, ¿perdón? Muy costoso, o sea, muy difícil de... Sale caro desde el punto de vista energético. Tenemos que invertir energía en eso. ¿Y qué problema hay con invertir energía? ¿Tenemos vacas que están en qué? En balance energético negativo. En balance energético negativo. O sea, las pobres ya están pujando para sacar la chamba. Entonces, si nosotros le metemos proteína, no quiere decir que a partir de la proteína no puedan generar energía. Sí pueden. La bronca es que le tienen que invertir a eso también, ¿sí? Entonces, eso va a salir caro desde el punto de vista energético. Entonces, si ya teníamos una vaca pariendo chayotes, pues ahora la vamos a poner a parir más chayotes. Luego, ¿qué pasa si nosotros comemos proteína y la metabolizamos? A partir de ese metabolismo se van a formar algunos compuestos, entre los que están la urea y la creatinina. Y la urea y la creatinina tienen efectos tóxicos porque modifican el pH del útero y tienen efectos sobre los embriones. Entonces, ¿qué significa? Que el dar más proteína pudiera ser bueno para la producción de leche. Sin embargo, para los fines reproductivos, y acuérdense, el problema de las vacas es que las queremos para que den un chingo de leche y además para que queden gestantes. Entonces, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Si nosotros les damos más proteína y las ponemos a producir más leche, les vamos a poner un conflicto reproductivo más severo, ¿sí? Que además ha sido histórico porque inicialmente y durante muchísimos años, las vacas lecheras se seleccionaron básicamente en función de la cantidad de leche que daban. Entonces, escogían a las vacas por más leche, más leche, más leche, más leche. Y se olvidaron un tiempo muy, muy largo de los aspectos reproductivos. Entonces, por eso tenemos una vaca Holstein, que es la reina de la producción lechera, pero que tiene un chorro de broncas. Ya no es tanto así. Se han ido modificando los criterios de selección para considerar también otras cuestiones, como lo que hablábamos hace rato,
la longevidad, es decir, no nomás elegir vacas que den mucha leche, sino también elegir vacas que duren, vacas que tengan menos células somáticas, que son vacas con menos tendencia a la mastitis, vacas que tengan mejores patas, mejores ubres, y eso hace que también tengan menos motivos para irse al rastro. Vacas que tengan mayor facilidad de parto, porque los problemas de distocia sabemos que son una bronca muy seria, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces miren, vamos viendo, ya casi se nos acabó el 20, pero no importa. Entonces, resulta que decíamos que a partir del metabolismo de las proteínas van a salir sus metabolitos tóxicos. ¿Qué pasa con la urea? Y eso es importante porque hay mucha gente que justamente lo que le da a los animales como suplemento en la dieta es urea. Y la urea no significa que no sea una fuente de nitrógeno, sí lo es, pero es una fuente de nitrógeno no proteico que va a salir caro para hacer que Y sabemos que una ventaja de los rumiantes es que precisamente tienen bacterias en el rumen que producen ureasas y que entonces pueden utilizar el nitrógeno no proteico, que es barato, para fabricar proteína verdadera, proteína bacteriana. Sin embargo, eso pues tiene un costo también energético. Entonces, además de eso, hay una modificación en las condiciones del útero, porque el pH va a disminuir y también va a haber algunos cambios ahí en la composición, en el asunto de los minerales. Y eso puede generar, por un lado, un costo a nivel del hígado, que es el que tiene que estar haciendo precisamente el metabolismo, y entre otras cosas puede generar un retraso en el reinicio de la actividad ovárica. Y por otro lado, también se ha visto que hay una mayor pérdida de embriones en los periodos de desarrollo temprano cuando los animales están consumiendo cierta cantidad de urea o cuando los animales están produciéndola, básicamente porque hay un catabolismo de las proteínas. Entonces, ya nada más hasta allí le vamos a dejar. Tenemos aquí unos resultados de un trabajo, podemos ver que la P es menos a 0.05, es decir, que sí hay diferencia estadística, en donde ellos evaluaron a ver qué pasa si nosotros medimos en sangre la urea, qué pasa con el porcentaje de preñez. Entonces ellos encontraron que cuando la urea era menos de 20 miligramos en sangre, los animales tenían una tasa de preñez del 52%, que sabemos que es muy decente, ¿verdad? Pero cuando los niveles de urea eran más altos, vean, la tasa de preñez se disminuye. Entonces, otra vez, ¿por qué puede ser que tengamos la urea elevada? Una podría ser porque nos estamos comiendo un exceso de proteínas. Entonces, imagínense los muchachos que hacen mucho ejercicio en el gimnasio y que se comen 5 huevos y 6 latas de atún en un día. ¡Oh, qué cosa tan horrible! Pero hay quien consume mucha proteína. ¿Qué va a pasar como resultado del metabolismo de esas proteínas? Sus niveles de urea y de creatinina se van a incrementar. ¿Sí? Si yo me hago una química sanguínea y me mido la urea y la creatinina, eso, tiene que ver con la función renal, también al riñón le cargamos la mano. Aquí podemos ver la relación que hay entre el metabolismo de las bacterias en el rumen, que produce amoníaco precisamente como resultado de la desaminación de las proteínas y como resultado del metabolismo de la urea, cuando les damos urea a los animales, y cómo en el hígado se recicla parte de ese nitrógeno y otra parte se elimina a través de vía renal. Entonces, una es como demasiada proteína. No sé si se acuerdan de algo que vimos en patología, que era la azotemia, que era cuando los niveles de urea y creatinina se elevan en sangre y que además tenemos signos clínicos, como por ejemplo que los animales apestan amoníaco cuando tienen insuficiencia renal, pero decíamos que la azotemia se dividía en 3 tipos. La azotemia prerrenal, una de las razones, yo como demasiadas proteínas, entonces si como mucha proteína genero muchos metabolitos, ¿verdad? La azotemia renal, estoy enferma del riñón, entonces por eso no puedo eliminar correctamente
los metabolitos y ¿qué pasa? Se incrementan en el cuerpo. Y la otra era la posrenal, como cuando hay un urolito o cuando hay un problema de hiperplasia prostática y entonces si yo no orino, ¿qué pasa con eso que debía eliminar por orina? Se acumula. Entonces eso nos sirve para recordar más o menos cómo funciona el asunto. Entonces yo podría tener un incremento en la urea porque estoy dándole más proteínas a las vacas. Entonces eso no necesariamente es una solución. ¿Cuál es la otra opción? Las vacas están tan jodidas que se están gastando, ¿qué? Sus propios músculos. Entonces recuerden, en la gluconeogénesis, yo me puedo gastar la grasa, que es lo que pasa, por eso las vacas adelgazan, por eso si vamos y vemos la condición corporal, las que están recién paridas, son las más fregadas, ¿verdad? Bueno, no precisamente las recién paridas, las que se están acercando o las que están en el pico de lactancia. Pero si la cosa se pone muy gacha, no nomás me trueno mi grasa, me empiezo a tronar mis propios músculos. Entonces también eso hablaría de animales que están en un balance energético negativo muy, muy severo. Entonces, ¿qué va a afectar todo esto? La fertilidad, ¿sí? Entonces, por una parte es el asunto metabólico, la energía que tienen que invertir, pero por el otro lado también es la producción de aquellos metabolitos que son tóxicos, como en el caso de la urea. Entonces, ese tipo de suplementos tendrían que utilizarse, pero con cierto porcentaje de restricción, porque si no, nos van a echar mosca en el asunto reproductivo. Y yo creo que hasta allí le vamos a dejar, porque ya nos quedan nomás 4 minutillos. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, si no tienen preguntas, bueno, no sé, no les he dado chance de que me digan, pero entonces les sugiero, voy a seguir viendo, voy a hacer el experimento ahora, todavía no acabo, de corregirles la calificación, porque precisamente por el hecho de que cada una de las, en esa pregunta particularmente de las esponjas vaginales, cada reactivo vale 0.08. Entonces, pues tengo que estar con la calculadora haciendo los cambios, pero voy a ver qué pasaría si en vez de darle 0.08 le damos un valor diferente. Entonces, eso déjenmelo a mí de tarea. Y la tarea que tendrían ustedes sería, por favor, que vean si hacen la semana que entra un examen de espermatogénesis y de evaluación de semen para que le vayan avanzando a eso. ¿Cómo ven? Y ya luego me avisan ahí con Alejandra, ¿de acuerdo? Sí, ya nada más sería ponernos de acuerdo de ver qué día. De cualquier forma, a lo que yo me acuerdo, la siguiente semana tenemos libre. Bueno, tenemos libre excepto el martes, porque el martes me parece que ya vamos a tener el examen de laboratorio, pero bueno, sí, ustedes me avisan, al fin que ya saben que no hay problema. Y nos veríamos mañana, ¿verdad? Sí. Sí, órale pues. Muy bien. Que tengan buen día, muchachos. igualmente. Gracias.